Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a ver cómo podemos presentarnos o presentar a cualquier otra persona en el idioma francés. Entonces, sin perder mucho tiempo, empezamos con nuestra clase de hoy. Bueno chicos, para empezar, para presentarnos es súper fácil. Hay dos verbos muy básicos que hemos visto que vamos a tener en cuenta. Es el verbo être, que significa ser y estar, y el verbo avoir, que significa tener. Bueno, los hemos visto en un video anterior con muchísimas explicaciones, pero de todas formas aquí los tenemos en la pantalla. Bien, para empezar básicamente con presentarnos, lo primero que diríamos después de saludar sería nuestro nombre. Y para decir nuestro nombre tenemos varias formas. Por ejemplo, podríamos decir solamente je suis y agregamos el nombre. Por ejemplo, sabemos que je suis es yo soy. Por ejemplo, yo puedo decir así de facilito, je suis Jean-Louis y ya quedó perfecto. Yo soy Jean-Louis. La otra opción que tenemos sería utilizar je m'appelle. Je m'appelle significa yo me llamo. Por ejemplo, yo puedo decir je m'appelle Jean-Louis y ya quedó perfecto. Je m'appelle Jean-Louis. Yo me llamo Jean-Louis. Y la tercera opción podría ser mi nombre es. Es un poquitito más largo, pero es muy válido también si queremos usarlo. Por ejemplo, podríamos decir mon prénom c'est James. Mon prénom c'est James. Mi nombre es James. Y ya quedó perfecto. Podemos usar cualquiera de estas tres. Luego del nombre podríamos decir nuestra nacionalidad, por ejemplo, y es súper fácil, solamente vamos a decir yo soy y agregamos la nacionalidad. Por ejemplo, sabemos que yo soy sería je suis. Entonces yo puedo decir je suis français ou je suis canadien, par exemple. Je suis mexicain ou je suis colombien, etcétera, etcétera. Solamente je suis y agregamos nuestra nacionalidad. Bien, también después de la nacionalidad podríamos tener en cuenta el tema de la profesión y va a ser súper fácil también, solamente vamos a utilizar el mismo je suis y agregamos la profesión. Por ejemplo, je suis profesor, par exemple. O puede ser je suis docteur, yo soy médico. Puede ser también je suis conducteur o je suis traducteur, par exemple. Y ya quedó perfecto. Solamente je suis y agregamos la profesión. Y luego, después de la profesión, vamos a ver cómo podríamos decir la edad. En este caso, vamos a utilizar el verbo avoir, que sería tener. Como yo tengo, tú tienes, etc. En este caso, vamos a decir j'ai, que significa yo tengo. J'ai, agregamos la edad y después vamos a decir un, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. Bien, ahora vamos a ver cómo podríamos expresar o decir nuestra edad. Eso también es súper fácil, solamente en este caso vamos a utilizar el verbo tener. No podemos utilizar el verbo être, que ya hemos visto como yo soy o yo estoy. Y bueno, sabemos que en el caso del verbo tener, por ejemplo, yo tengo, en francés diríamos j'ai. Solamente vamos a decir j'ai, que significa yo tengo, luego agregamos el número y luego después vamos a agregar un, que significaría años. Por ejemplo, supongamos que yo tengo 5 años, por ejemplo, entonces sería j'ai 5 ans. Sabemos que 5 sería 5. Entonces, j'ai 5 ans. Si yo tengo 10, sería j'ai 10 ans. Si yo tengo 12, j'ai 12 ans, etc. Bueno, podemos ver que se escuchan un poco diferente, pero para entender el tema de pronunciación hay que ver las clases anteriores para estar claro. Bien, después de la edad podríamos tener en cuenta el tema del lugar de residencia y es súper fácil también y tenemos dos opciones. Puede ser j'habite, que es yo habito, que es muy utilizado en francés, o también puede ser je vis. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir j'habite à Paris. ¿Ok? Solamente vamos a decir j'habite o je vis y agregamos a y luego agregamos el lugar. J'habite à Paris ou j'habite à Montréal, por ejemplo. Je vis à Paris ou je vis à Montréal, por ejemplo. ¿Ok?
Bueno, después del lugar podríamos tener en cuenta el estado civil. Y es súper fácil, solamente vamos a utilizar je suis y agregamos el estado civil. Por ejemplo, sabemos que casado o casada sería marié. Entonces, si yo quiero decir yo estoy casado, sería je suis marié. Y ya quedó perfecto. Je suis marié. Y si yo estoy soltero, por ejemplo, soltero sabemos que en francés sería célibataire. Entonces, je suis célibataire. Y así, de facilito. Y por último, en este caso sería expresar nuestros pasatiempos. Y es súper fácil, solamente vamos a decir j'aime, que significa me gusta, y agregamos el pasatiempo. Por ejemplo, j'aime la musique, me gusta la música. J'aime marcher, me gusta caminar. J'aime lire, etc. Así de facilito entrarnos en el idioma francés. Bueno, básicamente sería todo y nos vemos en el siguiente video. Chao.